la grabación. En nombre de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile, damos inicio hoy día a la charla que emerge de la Cátedra de Economía y Desarrollo dictada por el doctor Pablo Pulgar Moya, que es docente de nuestra carrera, el cual ha invitado para esta oportunidad al profesor Rafael Aránguez, que es doctor en Filosofía por la Universidad de Heidelberg y máster en Filosofía de la misma universidad y licenciado de la Universidad Complutense de Madrid. Además, es docente e investigador con especialidad en filosofía moderna. Así, estamos muy contentos, Rafael, de que puedas participar con nosotros, contribuir al conocimiento en el desarrollo de esta charla, en la cual se va a tratar y van a emerger temas relacionados a la crítica de la economía política a través de las palabras que tú nos puedes entregar. Reitero los agradecimientos, estamos conectados de distintas partes del mundo hoy día. Pablo está en Europa, al igual que tú, así que desde Chile también muy contentos que puedan contribuir al desarrollo del conocimiento de nuestros estudiantes y también de los presentes. Agradecer a los profesores de la carrera que se van a ir sumando y especialmente a Pablo Pulgar, que fue el que gestionó todo este proceso de charla. Así que los dejo para que den inicio con todo la bienaventuranza en el fondo para esta actividad. Así que adelante. Ya, bueno, me toca presentar, sigo con el hilo de agradecimiento, gracias a todos los profesores y profesoras aquí presentes, también que están apoyando, Ángel, Andrea, Samuel y todos los demás docentes y profesores acá presentes de manera virtual, que de cierta manera, ya lo decía Rafael en un inicio, la virtualidad tiene sus desventajas, pero tiene estas ventajas, que nos permite estar conectados y trazar ciertos hilos que de manera presencial a veces sería un poquito más ripioso, más dificultoso de establecer. Así que, nada, y sobre todo dar las gracias al profesor Rafael Aragüez Aliaga, por aceptar de manera muy cordial esta invitación. Él es el profesor invitado de esta cátedra, por lo tanto, los contenidos que él vierta en esta conferencia tienen relevancia en la misma cátedra. Así que también damos un saludo, un abrazo a quienes vienen de manera de oyentes, como público general, sin ser parte de la carrera. Así que también muy agradecidos por su asistencia. Nada, básicamente les explicamos un poco la dinámica. El profesor Aragüez va a exponer en unos 40 o 50 minutos su contribución, y después se va a abrir la ronda de preguntas para estudiantes e interesados que tengan que ver con los contenidos que el profesor va a vertir. Bien, hago una pequeña presentación de Rafael y comenzamos ya. Bueno, Rafael Aragüez Aliaga, él es doctor en filosofía por la Universität Heidelberg en Alemania. Es también miembro asociado de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad Autónoma de Madrid, en España. Es actualmente profesor funcionario de la carrera de secundaria y bachillerato de la Comunidad de Madrid, y tiene diversas áreas de investigación que se centran tanto en filosofía clásica alemana, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, así como también en economía política y marxismo. Economía política es lo que nos trae a colación en este día de hoy. Ha sido profesor invitado acá, por ejemplo, en la Cátedra de Economía y Desarrollo. Ha publicado 2 libros. Uno titulado Das Problem des Konsumenten in der Philosophie Hegel, publicado en 2018, y un libro muy querido, publicado hace muy poco, a través de Herder, que se llama Introducción a la lógica de Hegel. Además, es autor de numerosos artículos en revistas especializadas
tanto en alemán como en español. Así que, nada, bueno, simplemente dar las gracias a Rafael, al público y a los docentes presentes, y doy la palabra a Rafael. Vale, muchas gracias. Gracias a todos por la asistencia, gracias a Pablo por la invitación, a Samuel, a la Universidad de Chile, por dar la oportunidad de participar en la docencia de la Universidad de Universidad Central Chile. de Chile. La Universidad Central de Chile, es cierto que es otra. Muchas gracias por dar la oportunidad de participar en la docencia, en esta carrera, y también gracias pues eso por dar la oportunidad de, pues en este caso dar una perspectiva diferente, un tema yo creo que poco conocido, como es el tema del día de hoy, pero un tema que ya van a ver ustedes es tremendamente interesante. Yo sé que ustedes están viendo pues temas de economía y de desarrollo, y en ese sentido es importante siempre, en el caso de la economía, conocer también perspectivas alternativas a la economía más mainstream, la economía más dominante, y en este caso una perspectiva más crítica, ¿no? Una de las grandes tradiciones críticas de la economía es toda la tradición que parte de la obra de Karl Marx, y la ponencia de hoy se enmarca dentro de esa tradición. Se titula, el título de esta charla es La contribución de Rudolf Hilferding a la crítica a la economía política. Y con esta ponencia lo que intento es, pues lo que decía, es dar una visión alternativa a ciertas cuestiones o ciertos fenómenos económicos, y sobre todo dar a conocer pues la obra de un autor que, ya digo, es bastante desconocido, o relativamente desconocido, dentro de la tradición de la economía crítica, y, no digamos ya dentro de lo que es la economía más tradicional, más mainstream, pero que, ya digo, van a ver ustedes, es muy interesante. La importancia teórica que nos brinda esta perspectiva crítica de la economía, esta perspectiva más marxista de la economía, es que nos hace entender la realidad económica y social que nos rodea, o por lo menos nos plantea una explicación alternativa, ¿vale? Esta crítica a la economía política, que hunde sus raíces en la obra de Marx, nos permite ir más allá de la fachada de los fenómenos económicos, ¿no? Entender la economía desde la raíz y ser capaz de identificar causas sociales y racionales a los problemas económicos y sociales, en vez de atribuirlos a la maldad humana, el egoísmo, la codicia, las diferencias culturales o cualquier otra aparente explicación que en el fondo pues, se basa en prejuicios y dogmatismos. En este sentido, pues con esta perspectiva entendemos pues, qué es el valor, por qué y bajo qué condiciones los productos del trabajo humano tienen valor en sentido económico, qué es el capital, de dónde surge el beneficio, cuáles son las causas de las crisis económicas, en fin, toda una serie de cuestiones centrales para las cuales, muchas veces la economía convencional no tiene casi respuestas, o no tiene respuestas acertadas, o ni siquiera responde. Ya saben ustedes que muchos autores de la economía tradicional o de la economía neoclásica, las crisis ni siquiera son algo connatural al sistema económico, sino que es algo que viene de fuera, ¿no? Hago un inciso para comentar, o para comentar de manera metodológica, que en cualquier caso estoy abierto, por supuesto, a que se me interrumpa, o a que se hagan intervenciones o preguntas entre medias, no hay ningún problema.
si se prefiere también esperar al final de la charla, pues también está bien. Decía que la perspectiva crítica de la obra de Marx y de la tradición que parte de su obra nos da respuestas a una serie de cuestiones que son acuciantes y que siguen siendo actuales a día de hoy. Claro, la obra de Marx constituye la base de una perspectiva crítica de la economía, pero esa base necesitó ya desde temprano un desarrollo ulterior. La evolución de la economía de mercado, de la economía capitalista, tal y como la conocemos, no invalida los análisis de Marx, no los hace anticuados, al contrario, confirma varias de las tesis que están en su obra, por ejemplo, la recurrencia periódica de las crisis, ¿no? Es algo que se ha confirmado. Pero es verdad que en la obra escrita de Marx falta el análisis de muchos fenómenos económicos y sociales que son centrales. Pues, por ejemplo, el rol económico que juega el Estado en las economías capitalistas. Algo que quedó en Marx en el tintero. Hay obras en las que habla acerca del Estado, pero un desarrollo, falta un desarrollo y un estudio del rol económico que juega el poder público, el Estado. Pero igual que el Estado, faltan otros muchos elementos que hoy en día son imprescindibles para entender nuestro mundo actual. Por ejemplo, pues, la bolsa, las sociedades de acciones, los monopolios, los oligopolios, el capital ficticio. Todo esto son temas que aparecen más o menos mencionados en Marx, pero que no tienen un análisis exhaustivo. Y después de Marx, la tradición marxista ha analizado estos fenómenos en distinta medida y con éxito diverso, y uno de los autores centrales a este respecto es el autor del que quiero hablar hoy, Rudolf Hilferding, ¿no? Rudolf Hilferding, que nace en 1877, muere en 1941, fue un político y economista alemán-austriaco que llegó a ministro de Finanzas durante la República de Weimar y en 1910 publica Das Finanzkapital, el capital financiero, su obra principal, disponible en 2 volúmenes en la editorial alemana Europäische Verlagsanstalt, aquí son estos dos, y también traducida al castellano en Tecnos por Vicente Serrano. Bueno, de esta obra vamos a hablar hoy principalmente. Hilferding entendía que había que hacer un análisis objetivo, libre de valoraciones y racional del funcionamiento y la lógica de la economía que él entendía. Era una economía capitalista, se define como una economía capitalista, y de sus tendencias evolutivas. Y esto es lo que hace valer en toda la obra. Lo que Hilferding nos presenta es un análisis racional que, partiendo de las bases que ya había puesto Marx, avanza en el tratamiento de fenómenos como el capital bancario, las sociedades de acciones o el capital ficticio. Hilferding parte de la teoría marxista del valor y de su teoría del dinero, y de ahí conecta su análisis con el fenómeno del crédito, con las sociedades de acciones, el capital bancario y la fusión de este con el capital industrial, creando lo que él denominaba capital financiero, el germen de los grandes consorcios y monopolios. Y el objetivo central de Hilferding en esta voluminosa obra es explorar precisamente este capital financiero sobre el que se cernía en aquella época, y sigue cerniéndose a día de hoy, pues un halo de mistificación, y que él entiende es el resultado de la concentración y el entrelazamiento del capital bancario con el capital industrial. Bueno, esto lo hace Hilferding a lo largo de muchas páginas, en un análisis bastante exhaustivo y, sobre todo, a un nivel argumentativo muy interesante. Hilferding parte, en primer lugar, de la necesidad del dinero.
Es decir, el dinero es un fenómeno, ya lo había explicado Marx, que surge naturalmente del intercambio de mercancías. La economía capitalista se presenta en primer lugar como una economía de mercado, como una inmensa producción de mercancías y de intercambio de mercancías, y el dinero como un fenómeno que surge necesariamente. Es decir, el dinero, Hilferding en esto sigue la línea de Marx, no es una invención humana muy inteligente para facilitar el intercambio, sino que es algo que surge necesariamente del intercambio de mercancías. Podríamos extendernos un poquito más en este punto, pero bueno, entiendo que esto ya se ha podido ver en otras ocasiones y se puede ver también en torno a la teoría del valor que presenta Marx. No es en esto Hilferding muy innovador. Su enfoque, en cualquier caso, puede servir también para entender un poco qué es lo que plantea Marx en la teoría del valor. Él parte, Hilferding, de una constatación. Él dice las economías, las sociedades pueden organizar su producción económica de manera consciente o de manera inconsciente. Una manera consciente de organizar la economía sería una economía familiar o lo que luego él denomina una sociedad socialista, ¿no? En ese caso, la producción se regula conscientemente y el trabajo de cada individuo es un trabajo, digámoslo así, conscientemente planificado y engarzado en el todo económico. De tal manera que cada uno sabe cuál es, por así decir, su papel y contribuye al todo económico. O bien se puede dar sin una regulación consciente. Y este es el caso de la economía de mercado, ¿no? Una economía de mercado está formada por productores individuales, privados, autónomos, formalmente autónomos en principio, que producen sin que nadie ni nada les diga qué y cómo ni cuánto tienen que producir. Esto es formalmente así, legalmente así. Es decir, uno abre una empresa y ningún gobierno le decreta lo que tiene que producir, si estamos ante una economía de verdad de mercado. Entonces, la única manera que tiene la economía de mercado de regular su producción, es decir, de organizar el trabajo de toda la sociedad y de distribuir los productos de ese trabajo, es a través de la compra-venta de mercancías, a través del fenómeno del valor, que es un fenómeno social, es decir, el hecho de que las cosas sean intercambiables, que tengan una medida del valor, es decir, sean intercambiables en ciertas proporciones y que tengan una sustancia del valor, es decir, que ese intercambio esté regulado o esté de alguna manera se oriente en torno al trabajo invertido en ellas. Ese hecho es lo que posibilita la existencia de la economía, de una economía de mercado como un todo, ¿no? Dentro de esa economía de mercado, el fenómeno del dinero es un fenómeno totalmente necesario. Bueno, Hilferding también explica un poco el valor del dinero, plantea que el valor del dinero hace sobre todo referencia a las mercancías que representa, hace bastantes reflexiones muy interesantes en torno al dinero y al dinero que estamos hablando de un autor de principios del siglo XX, ya existía en tanto que papel dinero fiat, ¿no? Es decir, monedas y billetes que al principio iban respaldados por una cantidad de oro, pero que posteriormente, ya saben ustedes, a partir de Bretton Woods, de los años 70, ya no tienen una correspondencia en oro. Podemos volver luego sobre eso, pero yo creo que eso no es tan interesante ni tan innovador como Hilferding, como otras cosas que Hilferding plantea. Sigue con un análisis del dinero crediticio, es decir, el dinero, lo que Marx llamaba dinero como medio de pago, es decir, se intercambia una mercancía, se compra una mercancía, pero el pago se retrasa posteriormente a una fecha posterior y por tanto empiezan a circular los pagarés. Estamos hablando ya del concepto de pagaré o de letra de cambio, que después se puede comprar y vender en la bolsa.
algo que también explica Marx. Y posteriormente, y en esto ya sí que vamos a entrar un poco más, pasa al análisis del ciclo del capital industrial. Como ustedes ya saben, Marx analiza en el Capital, sobre todo en el primer tomo, el capital industrial, el planteamiento de la cuestión. Ahí, en ese primer tomo, es ante todo, bueno, ¿de dónde surge el beneficio? ¿De dónde surge la ganancia de una empresa? ¿No? Si la empresa, si el capitalismo es un sistema económico en el que cada empresa, cada productor busca el máximo beneficio, la cuestión es de dónde surge ese beneficio. Ya saben ustedes, Marx descarta que ese beneficio pueda surgir del intercambio de mercancías. El beneficio surge de la producción, de la explotación del trabajo. Bueno, Hilferding parte precisamente de ese planteamiento marxista, ¿no? De ese planteamiento de Marx. Empieza analizando el ciclo del capital industrial. Y la tesis de Hilferding es que el ciclo del capital industrial, es decir, el ciclo, para que nos acordemos, que empieza con una inversión de dinero, una compra en capital constante, capital variable. Capital variable son los sueldos que se pagan a los trabajadores y trabajadoras. El capital constante se divide en capital fijo y capital circulante. Es una inversión, pues, en medios de producción y materias primas. Bueno, Hilferding analiza este ciclo del capital industrial, ¿no? Una vez que se empieza a hacer esa primera inversión, hay o sea, lo que en Marx es el paso DM, ¿no? Hay un proceso productivo, se producen mercancías y esas mercancías se venden en el mercado y el dinero que se consigue es un dinero mayor, es un monto mayor que el dinero que se ha invertido. Y ahí ya es donde surge el beneficio. Bueno, pues la tesis de Hilferding es que en este ciclo DMD, o sea, en este ciclo del capital industrial, del capital productivo incluso, mejor podríamos decir, se da siempre una necesidad. Y es que este ciclo requiere siempre dejar en barbecho, como él dice, brachliegen, dice en alemán, es como dejar en barbecho, literalmente, una parte del capital en capital monetario para recurrir a él cuando se requiera. Es decir, Hilferding observa en este primer ciclo del capital productivo que siempre es necesario que para un capitalista productivo, para una empresa productiva, tener una parte de su capital siempre atesorada en forma de dinero. Eso es imprescindible. ¿Por qué? Pues principalmente por 4 razones. En primer lugar, porque durante el tiempo de circulación de las mercancías, a fin de que la producción no se detenga, es necesario adelantar más capital, hasta que las mercancías hayan sido vendidas y la inversión se rentabilice. Es decir, me explico, si tenemos una empresa que produce cualquier tipo de bien o de servicio, bueno, pues pongamos que tenemos una empresa que produce acero, o que acero en un determinado formato, una vez que ha pasado el proceso de producción, tiene su mercancía ya terminada, esa mercancía tiene que venderse. Y a ese tiempo de venta, por así decir, ese tiempo en el que transcurre o que transita la mercancía que no está en el proceso de producción, lo denomina Marx tiempo de circulación. Y eso es un tiempo dado, es decir, las mercancías tardan en venderse. Mucho o poco, pero siempre tardan un momento determinado. Y hasta que las mercancías no se han vendido, no se recupera el dinero o el capital, no vuelve a recuperar su forma de capital dinerario para volver a comprar nuevos medios de producción o nuevas materias primas o volver a poder pagar salarios a los trabajadores. Si no queremos que la producción se detenga durante ese tiempo en el que están en venta las mercancías, es necesario, digámoslo así, adelantar más capital. De tal manera que para que la producción se mantenga en marcha constantemente, es necesario siempre tener un capital en forma de dinero, un capital monetario en barbecho, que pueda, para poder adquirir nuevos medios, nuevas materias primas o poder pagar salarios hasta que se reciben nuevamente los ingresos de la venta de mercancías.
Esta sería una primera razón. Una segunda razón es porque ni los salarios ni parte del capital constante, por ejemplo, el gasto en energía, en electricidad, se pagan de una vez, sino que se pagan mensualmente, paulatinamente, lo cual hace necesario también tener capital en forma de dinero siempre disponible. Es decir, una empresa no puede, si el esquema de Marx inicial era dinero, mercancía, dinero, es decir, el empresario invierte todo su dinero, compra mercancías y produce y vende sus mercancías recibiendo dinero a cambio. Bueno, ese esquema evidentemente era una simplificación para el análisis, porque de hecho no puede darse así. No puede darse así, dice Hilferding, porque el empresario no puede gastar todo su capital inicial de golpe, sino que necesita mantener una parte de su capital en forma de dinero para ir gastándolo paulatinamente. Hay una tercera razón y tiene que ver con la renovación del capital fijo, es decir, de las máquinas, por ejemplo, o de otros elementos de los medios logísticos, camiones, lo que ustedes se puedan imaginar. Toda esa inversión en capital fijo requiere también ahorro por parte del capitalista. Es decir, si uno tiene una empresa de transportes, tiene que tener siempre un remanente de dinero ahorrado para cuando tenga que, por ejemplo, comprar un camión nuevo o para renovar su flota. Eso implica tener siempre dinero atesorado, capital en forma monetaria atesorada. Y hay una cuarta razón que da Hilferding para esto, y es que la ganancia, que lo normal en el capitalismo es que sea reinvertida productivamente, por lo menos en parte, normalmente no puede hacerse de manera inmediata, por lo menos no en muchos sectores. Es decir, después de un ciclo, que pueda ser a lo mejor un ciclo económico de un año, las ganancias de ese año no pueden ser reinvertidas inmediatamente en la producción, en ampliar la producción, sino que tienen que ser atesoradas, tienen que ser ahorradas para alcanzar el monto necesario para ampliar la empresa. En el ejemplo que poníamos de la empresa de transportes, pues para comprar o ampliar la flota de camiones o alquilar una nueva, un nuevo almacén, etcétera, etcétera. Todas estas razones hacen necesario un atesoramiento del capital monetario por parte del capital industrial, o mejor dicho, del capital productivo, de manera que siempre pueda tener acceso a ello. Pero claro, esto significa que hay una parte del capital total y por ende una parte del capital total disponible en toda la sociedad. Es decir, hay una parte del capital de una empresa y hay por tanto una parte del capital de todas las empresas, hay una parte por tanto del capital total disponible en la sociedad que de entrada tiene que estar en barbecho, en forma de dinero, que no puede ser aprovechado productivamente. Esta es un poco una tesis central en Hilferding. Y surge así, por ello, la función principal de los bancos. Es decir, Hilferding, como vemos, conecta el análisis del capital productivo de Marx con el capital bancario. ¿Cuál es la función de los bancos? De entrada, la función de los bancos es convertir todo el dinero atesorado en capital funcional mediante el crédito. O sea, la función principal que tiene un banco en la economía, en una economía capitalista, en el sistema de producción capitalista, es centralizar todo el capital en barbecho y, en el fondo, todo el dinero de toda la sociedad y ponerlo a disposición de convertirlo en capital productivo en forma de crédito. Esta es la función principal de los bancos, ¿no? Esta función, por supuesto, se divide en tres, ¿no? Los bancos intermedian en el pago entre las empresas y los particulares, concentran sus transacciones, esto es lo que conocemos todos, ¿no? En segundo lugar, los bancos transforman ese capital, como digo, ese capital monetario que estaba en barbecho, que toda empresa tiene que estar en barbecho, que por tanto toda la clase capitalista tiene que estar en barbecho, en capital funcional. Es decir, le presta a un capitalista para que monte una empresa capital que en realidad ha depositado otro empresario para tener siempre a disposición cuando lo necesite, ¿vale? Y en tercer lugar, por supuesto, la función de los bancos es reunir los ingresos monetarios de todas las clases,
y ponerlos a disposición de la clase capitalista en forma de capital. Es decir, todos los ahorros de toda la sociedad, ya sea de trabajadores, de pequeños empresarios, de autónomos, de rentistas, de todas las personas, de todos los miembros de todas las clases de la sociedad, son depositados en los bancos y son puestos en forma de crédito a disposición del capital productivo. Es decir, al capitalista, o mejor dicho, a la clase capitalista, de esta manera le fluye no solo su propio capital monetario, sino en forma de crédito el dinero desocupado de toda la sociedad. Esta es un poco la función de los bancos, y vemos un poco cómo conecta ya Hilferding el capital productivo con el capital bancario. No sé si voy bien de tiempo, yo creo que vamos bien, ¿no? Todavía tenemos. Que se me ha ido... Sí, todo muy bien. Vale. Bueno. Decía entonces que la función del banco es prestar capital o poner a disposición del capital productivo todo el dinero de la sociedad. Bueno, es muy interesante también que el préstamo de capital por parte de los bancos al resto a las empresas tiene consecuencias diferentes dependiendo de para qué sea. Si un empresario pide un préstamo para capital circulante o para pagar salarios, pues ese préstamo suele ser de duración más o menos corta y no afecta en verdad mucho al banco. Pero claro, si el empresario pide un préstamo para una inversión en capital fijo, es decir, por ejemplo, pensemos a lo mejor en unos altos hornos, pensemos en un préstamo que pueda pedir una empresa eléctrica o una empresa una empresa productiva, una empresa que produzca electrodomésticos, por ejemplo, un préstamo para capital fijo. En ese caso, la inversión es mayor, es una cantidad mayor, y el plazo de devolución de ese préstamo es más largo. ¿Por qué? Porque el capital fijo normalmente tiene una vida útil muchísimo más larga. En este caso, el banco está ya mucho más vinculado a la empresa o al destino de la empresa durante un tiempo más largo, so pena de no recuperar su préstamo. Y por tanto hay aquí ya un primer elemento que fomenta el entrelazamiento entre el capital bancario y el capital industrial, que es una de las cuestiones de uno de los fenómenos que Hilferding se interesa, por el cual Hilferding se interesa. Bueno, conforme vemos así un poco cómo surgen los bancos dentro del análisis, o cuál es la función de los bancos dentro del análisis marxista que plantea Hilferding, y vemos que los bancos, yo he dicho, ponen a disposición de la clase capitalista el crédito, ¿no? Bueno, conforme avanza el capitalismo, conforme evoluciona el capitalismo, esta posibilidad de acceder a créditos bancarios por parte del capital productivo se convierte en necesidad, se convierte en una necesidad impuesta por la competencia. Y esto es así porque para el capitalista particular, el uso del crédito supone un aumento de su tasa de ganancia. Y este es un punto clave. La razón es muy sencilla. Supongamos, siguiendo el ejemplo de Hilferding, en la traducción de Vicente Serrano en Tecnos, es en la página 92, supongamos que la tasa media de ganancia es del 30% y el tipo de interés está en un 5%. ¿No? En estas condiciones, un capital de 1 millón de euros da una ganancia de 300.000. Supongamos que este empresario adquiere un crédito de otro 1 millón de euros, que se suma a su capital inicial. Para ese millón extra hay otros 300.000 euros de ganancia menos el 5% de tasa de interés, que serían 50.000. Bueno, pongo el ejemplo en euros, pero vamos, que podría ser evidentemente cualquier otra moneda. Es decir, este empresario tiene otros 250.000 euros de ganancia. De tal manera que con un capital base de 1 millón de euros y asumiendo un crédito de otro 1 millón de euros, obtiene una ganancia de 550.000, frente a los 300.000 que ganaría si no asumiese crédito alguno. Es decir, es evidente que la ganancia es mayor.
Supongamos, si quieren ustedes, que todo su capital inicial es prestado por el banco. Bueno, pues también en este caso, cuanto mayor sea el crédito de capital, mayor será su ganancia. Esto es evidente, es matemática muy sencilla. En este caso, si solo adquiere un crédito por 1 millón de euros, tendría una ganancia de 300.000 euros, menos 50.000 euros, los 250.000 euros de los que hablábamos antes. Siendo la tasa de ganancia media, como antes, del 30%, su tasa particular de ganancia, descontando el 5% de interés, sería del 25%. Pero si el crédito es de 2 millones de euros, entonces la ganancia es de 600.000 menos 100.000 en concepto de intereses, 500.000 euros de ganancia. Es decir, su ganancia aumenta en términos absolutos. Si además esa producción a gran escala le permite abaratar costes, su beneficio aumenta todavía más. Si el resto de empresas de la rama no tienen acceso al crédito en estas condiciones, a la larga su empresa gana un beneficio extra y va imponiéndose en el mercado. Es decir, el uso del crédito por parte del capital productivo se va convirtiendo en una necesidad impuesta por la competencia, porque el crédito permite aumentar mucho más la ganancia de lo que podría ser, de lo que sería posible si no se utilizara el crédito. Bueno, el uso del crédito permite también vender las mercancías incluso por debajo del precio de producción. Recordemos que el precio de producción en términos marxistas sería, bueno, en términos marxistas y en términos también actuales, sería la suma de los costes más una tasa media de ganancia, ¿no? En momentos de contracción del mercado, el capitalista que produce basándose en parte en crédito y por tanto en capital que no es suyo, puede reducir esa parte del capital total del precio al coste de producción sumado al tipo de interés, que es menor que la tasa de ganancia, sin mermar el beneficio de su propio capital. Es decir, en la parte de su capital total que obtiene gracias al crédito, renuncia más fácilmente a un beneficio normal y puede conformarse con poco más que el tipo de interés. Y esto le da ventaja pudiendo tener precios más competitivos, ¿no? En el ejemplo anterior tenía 1 millón de euros que había invertido con una tasa de ganancia del 30% y otro 1 millón de euros que obtiene en forma de crédito. Bueno, pues al beneficio de ese 1 millón de euros puede ir restándole hasta que el límite mínimo sea el 5% de la tasa de interés. De tal manera que el precio de cada mercancía pueda ser menor. Bueno, vemos aquí, por tanto, una conexión con el capital bancario y la necesidad necesidad lógica, por así decirlo, explicativa, argumentativa, de transitar al análisis del capital bancario. Bueno, el capital bancario es un capital que hace su negocio prestando dinero, ¿vale? Obtiene, por tanto, sus beneficios, es verdad que por un lado a través de comisiones, pero sobre todo a través del interés. El interés es la fuente principal del beneficio de los bancos y es, explica Hilferding, una parte de la ganancia generada por el capital productivo que en vez de quedarse en el bolsillo del empresario productivo es pagada al banco. Es decir, el interés es, por tanto, una parte de la ganancia y tiene su origen en el sector productivo, ¿no? El interés sale de la ganancia total del capital productivo, que si en el caso, en el ejemplo que hemos puesto anteriormente, era el 30%, pues un 5% de ahí se va para intereses para el banco. Claro, cuál sea el monto del interés, es decir, cómo sea el tipo de interés, depende, en principio, de la oferta y la demanda de crédito en el mercado del crédito. El máximo que puede alcanzar el interés sería el nivel de la ganancia total, pero más allá de eso, interés y ganancia no tienen para Hilferding ninguna relación. Es decir, el tipo de interés se explica por la oferta y la demanda del crédito. ¿Qué determina, por tanto, que el tipo de interés se sitúe en el 5% y no en el 10%? Bueno, en el caso de Hilferding, la respuesta es las reservas de oro de los bancos. Cuando las reservas de oro disminuyen, aumenta el tipo de interés y los bancos son más reacios a prestar dinero y lo hacen a un tipo mayor. Cuando las reservas de oro aumentan a mayor ritmo que la demanda de crédito, entonces el tipo de interés baja. Actualmente esta explicación ya se nos ha quedado un poco anticuada porque, como sabemos, el patrón oro fue abandonado.
de tal manera que hoy en día son los bancos centrales, es decir, los prestamistas de los bancos, los que fijan los tipos de interés. Pero independientemente de si el tipo de interés es fijado por las reservas de los bancos o por los bancos centrales, en cualquier caso, como hoy en día sabemos que es, en cualquier caso es interesante notar que el interés, la tasa de ganancia y el tipo de interés no tienen una razón absoluta. Aquí está discutiendo Hilferding con Adam Smith, el cual planteaba que una tesis, en principio, que parecería muy natural, que es que en sectores donde se gana más, donde el beneficio es mayor, también es más caro el precio del dinero, es decir, también es más caro el tipo de interés. Es decir, para invertir en un sector donde las ganancias son muy altas, los bancos pedirían un tipo de interés mayor. Bueno, en realidad... perdón. ¿Hay preguntas? No, creo que no, que era una interferencia. Bueno, como decía... Creo que hay un micrófono ahí. Sí, es un poco de ruido. Como decía, la tesis de Adam Smith era que en sectores donde se gana más, donde la ganancia es mayor, también es mayor el tipo de interés. Pero esto, plantea Hilferding, no es así desde un punto de vista empírico. De hecho, la caída de la tasa media de ganancia no significa ni mucho menos una caída del tipo de interés. Y en realidad la tendencia general de la producción capitalista es otra. En general, el tipo de interés o la tasa de interés se mantiene más o menos estable, pero dado que la tasa media de ganancia tiene una tendencia descendente, la parte del interés dentro de la ganancia total aumenta. ¿No? Supongamos una ganancia del 20% y una tasa de interés del 5%. ¿No? Estamos hablando de que para un capital de 100 millones tendríamos una ganancia de 20 millones, de los cuales 5 millones son intereses para el banco. Pues si la tasa de ganancia baja al 15%, como de hecho plantea Hilferding, es una tendencia general en el capitalismo, entonces tenemos una ganancia total de 15 millones, de los cuales 5 millones siguen siendo para intereses, de tal manera que los intereses van copando cada vez una parte mayor de la ganancia. Y esto se corresponde, dice Hilferding, con un aumento de la importancia del capital bancario y es un importante acicate para la conversión del capital en capital financiero, es decir, para la fusión de capital bancario y capital industrial. Bueno. Esto es un poco el análisis de los tipos de interés, del capital bancario, la conexión del capital bancario con el capital industrial. Ya digo, tremendamente interesante. Hay otro punto también muy interesante en el análisis de Hilferding, una muy buena contribución por parte de Hilferding, y es el análisis de las sociedades de acciones, es decir, de las sociedades anónimas. Ya saben ustedes, las sociedades de acciones son una forma legal de instituirse como empresa, frente a una empresa tradicional o una empresa familiar o una sociedad limitada. Puede establecerse una empresa legalmente como una sociedad de acciones. Eso es lo que hacen la mayoría de las grandes empresas. Bueno, Hilferding entiende que la sociedad de acciones es otra forma de movilizar capital, una forma, digámoslo así, alternativa al crédito de encontrar financiación y crecer como empresa. Fijémonos que el capitalista, en el caso de la sociedad de acciones, funciona como inversor, como accionista, y la gestión es delegada a otras personas. Es decir, lo primero que posibilitan las sociedades de acciones es la liberación del capitalista industrial de su función de empresario industrial. En la sociedad de acciones, el capitalista puede ser por fin simplemente capitalista, puede ser socio inversor sin necesidad de inmiscuirse en la gestión de la empresa, ¿no? Es como funciona buena parte de las grandes empresas modernas. Aporta dinero en la cantidad que quiera con el fin de, de, recibir dividendos.
Hay además un segundo elemento que es muy interesante en esto de en el tema de las sociedades de acciones, y es que el capitalista se convierte así en una especie de capitalista dinerario, ¿no? En el momento en que una empresa sale a bolsa y emite acciones, hay ya una serie de inversores que simplemente invierten su dinero en esa empresa, pero que no se inmiscuyen para nada en la organización de la empresa ni en el funcionamiento interno de la empresa, que no necesitan tener ni idea de, por ejemplo, la producción de petróleo, y sin embargo pueden tener inversiones en petróleo mediante la compra de acciones. El capitalista, o mejor dicho, perdón, el accionista es en este caso un capitalista dinerario, pero no es un prestamista como el banco, puesto que hay dos diferencias significativas. En primer lugar, para el accionista no hay una tasa de interés fija de antemano, sino simplemente derecho a una parte de la ganancia de la empresa, el dividendo. Y el dividendo no se orienta por la tasa de interés, sino por la ganancia total de la empresa y, por tanto, por la tasa media de ganancia. Y, en segundo lugar, a diferencia del prestamista tradicional, que recibe su dinero de vuelta pasado el periodo del préstamo, el accionista, en principio, tiene su capital fijado en la empresa y solo puede recuperar su inversión total vendiendo sus acciones. Pero claro, aun cuando el capital del accionista esté fijado en la empresa, su posición en cualquier caso es mucho más flexible que la del capitalista industrial. Claro, pensemos, el capitalista industrial o el empresario industrial invierte todo su capital en una determinada empresa, en su empresa, y ya no puede retirar su capital, a no ser que venda toda la empresa, lo que significa simplemente que la persona que hace de capitalista industrial cambia. El accionista, por contra, es un capitalista dinerario. No necesita disponer más que de un pequeño monto para invertir. El dinero lo gasta en la compra, compra acciones, adquiere acciones, y ese dinero es gastado en la compra de medios de producción, de materias primas, en pago de salarios, etc. Y la empresa en principio no va a devolvérselo. Solo le garantiza dividendos. Pero el accionista puede recuperar en todo momento su capital vendiendo sus acciones, de manera que está en una posición análoga a la del prestamista. Es decir, tiene una posición mucho más flexible que la de un capitalista productivo. Para ello, por supuesto, no obstante, es necesaria la existencia de un mercado para la compra-venta de acciones, que es la bolsa, que es en lo que vamos a seguir. Es decir, en el momento en que una empresa se convierte en sociedad de acciones, pone acciones en venta, tiene acceso a una fuente de financiación diferente que ya no es el crédito bancario, sino que es la venta de sus acciones. En ese caso, hay personas, hay capitalistas que pueden invertir su capital en otras empresas sin necesidad de inmiscuirse en la producción ni en el funcionamiento interno de esa empresa. Y en principio, y aquí hay que entender bien, lo que hacen es invertir capital en esa empresa, y ese capital de entrada no lo van a recuperar. Lo que adquieren con las acciones son participaciones, derechos de participación en los dividendos de una determinada empresa, en los beneficios de una empresa. Lo que puede ocurrir de todas formas es que tienen la posibilidad de vender siempre sus acciones en el mercado de valores. No sé si había... Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo funciona esto, que igual me interesa un poco, sobre los accionistas y su poder en la empresa? Porque se dice como que entre más acciones tenga uno en una empresa determinada, se vuelve parte o dueño casi completo de una empresa, de la empresa misma. ¿Cómo es que uno se vuelve el dueño, entre comillas? Claro, efectivamente, es que eso es un poco otra de las ventajas de la sociedad de acciones. Aprovechando la pregunta, bueno, paso directamente a una de esas ventajas, ¿no? Fijémonos, claro, la sociedad de acciones permite a un empresario, a un gran empresario, disponer de muchísimo más capital que del suyo propio. Y es mediante esta cuestión que se plantea en la pregunta. Es decir, a la hora de dominar una empresa, una sociedad de acciones, ya no hace falta tener el 100% del capital.
sino que solo hace falta tener el 50%. Muchas veces, de hecho, de facto el 40, el 30%. Eso hace que un empresario que tenga una empresa, digamos, no sé, una empresa de telefonía o cualquier tipo de empresa, si convierte su empresa en una sociedad de acciones, emite acciones, vende, por tanto, participaciones de su empresa, que son participaciones a los dividendos de la empresa, es decir, a los beneficios de la empresa, en ese caso obtiene financiación extra, obtiene capital extra y, por tanto, puede liberar parte de su capital propio invertido en esa empresa e invertirlo en otras. De manera que, claro, se da precisamente este fenómeno que se planteaba en la pregunta, que un capitalista que inicialmente tenía un capital X y que de una manera, en la forma de una empresa tradicional, solo podría controlar su empresa, mediante la sociedad de acciones puede tener el 30% de las acciones, o sea, ese mismo capital lo puede tener invertido en el 30% de las acciones de una empresa, en el 45% de otra, y de tal manera controlar a lo mejor dos empresas en vez de una. Esta es una de las ventajas de la empresa, de la sociedad de acciones. Claro, hay en esto otra cuestión que es muy interesante, y es que, claro, el surgimiento de la sociedad de acciones genera una duplicación del capital. Y esto es un tema complicado que Hilferding lo aborda y que es interesante que entremos en él. Y es el surgimiento del capital ficticio. Las sociedades de acciones crean un fenómeno totalmente nuevo hasta este punto en el análisis del capitalismo. Y es que con la transformación de la empresa privada en sociedad de acciones, el capital parece duplicarse. El capital aportado por los accionistas ha sido convertido en capital industrial, en capital productivo. Se ha gastado en medios de producción, en materiales, en salarios. Posteriormente, después del proceso de producción y la venta de bienes y servicios ofertados por la empresa, se tiene un reflujo de dinero. Y una parte de esa ganancia se reparte en dividendos. Pero el dinero original que se invirtió por parte de los accionistas, que se convirtió hace tiempo en capital productivo, solo podría recuperarse si la empresa vende su capital productivo. Por tanto, cuando un accionista vende sus acciones, no está vendiendo una parte de la empresa, sino su derecho a participar en los beneficios de la misma. O dicho de otra manera, el precio de la acción no es una parte del capital de la empresa. Es, por el contrario, una participación en los dividendos futuros que es vendida. Y esto lo observamos todos los días en la bolsa de valores, donde las acciones de las empresas con un capital fijo estable fluctúan fuertemente, variando su valor. Y esto es así porque el precio de la acción no depende del precio total del capital industrial correspondiente, porque la acción no es una parte del capital industrial real de la empresa, sino una participación en sus beneficios. Es decir, un título que da derecho a una parte de sus beneficios y, por tanto, su precio se orienta en el beneficio total de la empresa y veremos también en el tipo de interés. La acción es, por tanto, un título de renta. Es un derecho a recibir una parte proporcional de los rendimientos de la empresa. Es decir, la empresa todos los años reparte dividendos entre sus accionistas. Y eso es una acción. Un título que da derecho a su propietario a recibir dividendos por parte de la empresa. La empresa, a fin de obtener mayor financiación, se transforma en sociedad de acciones y vende sus acciones en participaciones sobre el monto total de beneficios. Pero claro, y aquí viene la duplicación. Dado que esas acciones tienen un precio, que se venden en el mercado, tienen un valor bursátil, su suma total parece dar lugar a un segundo capital. Es decir, al valor bursátil total de la empresa, a la suma del precio total de todas sus acciones. Claro, este segundo capital, dice Hilferding, es puramente ficticio, en el sentido de que no existe realmente. El capital realmente existente es el capital industrial y su ganancia. Las acciones, por contra, son títulos de renta, no capital real, y su compraventa no es de capital, sino compraventa de títulos de renta, de derechos a participar en los beneficios futuros de la empresa. Surge, por tanto, un capital ficticio. Por un lado está el capital industrial real de la empresa, sus propiedades, sus medios de producción, sus materiales, sus trabajadores, etc. Y por otro lado está el monto total de sus acciones,
que además de ser normalmente mayor, suele estar sujeto a las fluctuaciones de la bolsa, ¿no? Claro, los vaivenes en los precios de las acciones no afectan al capital industrial realmente existente ni representan su valor, pues el precio de las acciones depende de los rendimientos de la empresa y del tipo de interés. Vamos a ver el ejemplo que pone Hilferding. Supongamos una empresa de un capital industrial, por simplificar, de 1 millón de euros. Siendo la ganancia total un 15%, un 15%. La empresa tiene una ganancia anual de 150.000 euros, ¿no? Una ganancia del 15%. Dado que las sociedades de acciones tienen un coste de administración mayor que las empresas simples, pues podemos descontar de esa ganancia 20.000 euros en costes. Quedan 130.000 euros que se pueden capitalizar en acciones con una rentabilidad, digamos, del 7%, pues para premiar al accionista. Suponemos que el 5% es el tipo de interés, pues un 7%. Es decir, convertimos esa empresa que tiene un capital industrial de 1 millón de euros en una sociedad de acciones. Para convertir a esa empresa en una sociedad de acciones tenemos que partir del beneficio total, de los 130.000 euros que se deben repartir entre el 100% de los accionistas, dándoles una rentabilidad del 7%. Es decir, el 130.000 euros son el 7% de la inversión total de los accionistas. Por tanto, se hace una sencilla regla de 3, esto lo pueden calcular ustedes. El 130.000 euros son el 7% de la inversión total de los accionistas, por tanto, la inversión total se calcula 130.000 por 100 partido por 7, es decir, 13 millones partido por 7, que son 1.857.142. Esto lo pueden calcular, es una muy sencilla regla de 3. Es decir, la idea es que partimos del monto de beneficios total y dada una tasa de rentabilidad de las acciones, se calcula el 100% del valor en acciones de la empresa. O sea que una empresa de un capital industrial de 1 millón de euros que da unos beneficios de 130.000 euros puede tener un capital en acciones de 1.857.000, bueno, de 1.900.000 euros, ¿vale? Es decir, 1.900.000 euros son el valor de la empresa, pero son su valor bursátil. Es decir, la empresa vende el 100% de sus acciones con una rentabilidad del 7% y ese 100% son 1.900.000 euros. De tal manera que estas acciones no son la empresa como tal, sino que son títulos de participación en sus beneficios anuales, ¿vale? Y por tanto tenemos una duplicación. Tenemos el capital real de la empresa, que es 1 millón de euros, y el capital ficticio, que está en 1.900.000 euros. Como vemos, la sociedad de acciones permite a la empresa aumentar enormemente su capital. Claro, esto se lo permite si los beneficios de la empresa son de verdad suculentos y si los beneficios de la empresa son grandes y merecen la pena. Esto lo pueden hacer empresas más o menos grandes, ¿vale? Y se da, por tanto, esta duplicación en capital real y capital ficticio. Bueno, hemos visto esto que tengo ahora preparado, era la respuesta, volvería a la pregunta que decíamos antes, ¿no? Ya para controlar una empresa, es decir, para controlar, para tener voz en el consejo de administración de una empresa, hace falta tener un monto suficiente de acciones, de participaciones en sus beneficios, porque al final la lógica de la empresa, lo que manda en la empresa es el beneficio. Bueno, hay entonces varias ventajas, según Hilferding, que las sociedades de acciones ofrecen respecto al modelo tradicional de empresa, ¿vale? En primer lugar, la sociedad de acciones apela a todo aquel que tenga dinero, ¿vale? Cualquier suma de dinero, por pequeña que sea, puede convertirse en capital industrial gracias a la compra de acciones. Esto es algo que, claro, crea una mistificación tremenda, porque la sociedad de acciones permite que cualquier persona que tenga un pequeño dinero pueda comprar acciones, pueda convertirse, por tanto, en accionista, puede, por tanto, convertirse en capitalista dinerario, entre comillas. En realidad es al revés. Lo que permite, o mejor dicho, habría que verlo al revés. Lo que permite a la sociedad de acciones en una empresa es acceder a
al dinero de muchísima más gente. Si el crédito bancario pone financiación a disposición del capital industrial, el tipo legal de la sociedad de acciones facilita todavía más la recolección, o sea, facilita la recolección de sumas de dinero desperdigadas de la sociedad y su conversión en capital. Esta es un poco la lógica. Es un poco, en el fondo, el principio de toda la economía de mercado, de la economía capitalista, de convertir todo dinero en capital. Todo dinero, convertirlo en capital productivo para generar más beneficio. Claro, esta facilidad de financiación se traduce también en una facilidad de acumulación. Claro, el crecimiento de una empresa tradicional pues viene dado por sus ganancias. Una empresa tradicional crece si tiene ganancias. Y además, estas ganancias marcan un poco el límite material de lo que la empresa puede crecer. Y además, como decíamos antes, han de ser atesoradas un tiempo hasta que sea posible o tenga sentido reinvertirlos productivamente. Pero la sociedad de acciones ya no tiene este límite material. Los beneficios pueden ser reinvertidos productivamente o pueden ser repartidos por los accionistas. De hecho, deben ser repartidos por los accionistas, al menos periódicamente, pero la sociedad de acciones tiene una manera totalmente nueva de crecer, una manera que en principio es ilimitada y que no tiene ese límite en sus beneficios que tenía la empresa tradicional, y es la ampliación de capital. La sociedad de acciones puede ampliar su capital emitiendo nuevas acciones o aumentando el valor nominal de las acciones existentes. Es decir, la sociedad de acciones puede crecer muy por encima de sus beneficios reales y atraer capital extra para acometer grandes inversiones. Y esta facilidad para concentrar el capital hace posible grandes empresas bajo la forma de sociedades de acciones. Empresas que debido a su envergadura serían imposibles como empresas tradicionales. El ejemplo tradicional, que también puede decir Ferdinand, es el del ferrocarril, ¿no? Son empresas que requieren un ingente capital prácticamente inasumible para una sola persona, para un solo capitalista, para un solo empresario, ni siquiera con ayuda de crédito bancario, pero que se hacen posibles gracias a la reunión de diferentes capitales en una sociedad de acciones. Estas sociedades tienen una capacidad para una envergadura mayor y un mayor poder de expansión. Y permite, además, una incorporación más rápida de las nuevas tecnologías, ¿no? Esta sería otra ventaja. O sea, en la medida en que para incorporar unas nuevas tecnologías hace falta normalmente una gran inversión, y dado que las sociedades de acciones tienen una facilidad mucho mayor que una empresa normal a adquirir financiación, pueden reunir esa financiación suficiente para invertir tecnológicamente. Por tanto, las sociedades de acciones por lo general suelen ser superiores tecnológicamente, aparte de producir a mayor escala, lo cual a su vez se traduce en un beneficio extra. Es decir, hay una serie de beneficios fundamentales que tienen las sociedades de acciones. Bueno, no solo eso, sino que además las sociedades de acciones son clientes más interesantes para los bancos. Según plantea Hilferd en su análisis, él dice los bancos ponen a su disposición más fácilmente ponen crédito más fácilmente a disposición de las sociedades de acciones. ¿Por qué? Porque la fórmula jurídica de la sociedad de acciones permite una facilidad de supervisión para el banco que simplemente, mandando un delegado de confianza, pues puede controlar un poco más lo que pasa dentro de la empresa. Es decir, la sociedad de acciones desde este punto de vista, quizás, o al menos teóricamente, más transparente que una empresa tradicional. Y de hecho, al tener la posibilidad siempre de emitir nuevas acciones, permite en principio a la sociedad pagar las deudas contraídas anteriormente. Por lo tanto, es un deudor más seguro. Bueno, hay por tanto una superioridad de la sociedad de acciones respecto a la empresa tradicional, tanto económica como técnica, que la hace mucho más competitiva, ¿no? La empresa tradicional vende sus productos al precio de producción, a los costes más una ganancia media. Y el empresario tradicional pues vive de sus beneficios. Pero claro, el asunto cambia en el caso de una sociedad de acciones. Los beneficios
se reparten entre los accionistas, pero estos no necesariamente viven de ellos, ¿no? La empresa puede vender también por debajo del precio de producción, reduciendo su beneficio. Puede además tener una resistencia mayor a las coyunturas desfavorables, puede vender incluso con pérdidas, ya que puede ampliar capital, buscar nuevos accionistas, sanear sus cuentas. Es decir, las sociedades de acciones tienen una forma mucho más competitiva. Bueno, hemos dicho que en las sociedades de acciones el accionista invierte su capital y ese capital comprado en acciones en principio ya está gastado. Es decir, lo que él ahora tiene derecho es a una participación en los beneficios. Claro, esta forma jurídica de la sociedad de acciones se hace posible si existe una entidad a la que tenemos que entrar en nuestro análisis, que es la bolsa bursátil. En cualquier caso, no sé, Pablo, cómo andamos de tiempo. No sé si puedo seguir o... Sí, o sea, más o menos ir redondeando, yo creo que ya en unos minutos y ya para dar paso a las preguntas. Vale, bueno, pues es que es un tema extensísimo, como decía anteriormente. Bueno, vamos a ver, hablamos un poquito del tema de la bolsa y lo dejamos ahí. Quedarían muchísimos temas. Ya digo que Hilferding es un autor apasionante y de verdad recomiendo tremendamente la lectura. Pero bueno, con hoy ya hemos dado suficientes elementos. Vamos entonces al tema de la bolsa y terminamos con eso. Bueno, como digo, la bolsa, las bolsas bursátiles, la bolsa en tanto que mercado de valores, es una condición necesaria para la sociedad de acciones. Bueno, con el término de valores o valores bursátiles entendemos en principio títulos que representan cantidades de dinero, ¿no? Hilferding distingue aquí dos tipos. Un primer tipo serían títulos de deuda o pagarés, es decir, títulos de crédito que representan la suma por la que han sido expedidos, ¿no? Un pagaré, un título de deuda que el acreedor vende en la bolsa porque se quiere deshacer de él y otro cualquiera lo compra y que en principio ese título de deuda va a vencer en una determinada fecha y va a recuperar ese dinero. Se va a convertir en dinero, por así decirlo, se va a traducir en el monto de dinero total. El segundo tipo de valores bursátiles son títulos que no representan una suma de dinero, sino su rendimiento. Y estos pueden ser títulos de interés fijo, es decir, títulos de deuda pública o los títulos de renta variable, que son las acciones, que dan derechos a un derecho a dividendo. Bueno, estas distinciones no nos interesan tanto. Lo que sí que nos interesa es el análisis que hace Hilferding de la especulación. Otro tema central para entender el funcionamiento de la economía de mercado y la economía capitalista, bueno, de nuestro mundo contemporáneo y que Hilferding analiza. La cuestión de la especulación bursátil. Bueno, ¿qué es la especulación? La especulación, lo sabemos todos, es la compraventa, en este caso de valores bursátiles, con el fin de enriquecerse gracias a las fluctuaciones de los precios. Aquí no contamos nada del otro mundo, ¿no? Y esta es la actividad principal que se lleva a cabo en la bolsa, dice Hilferding. Claro, la bolsa de valores queda desdibujado cuando, o sea, su valor se queda desdibujado cuando, o su entidad queda desdibujado cuando se define a veces como un mercado de capitales. En verdad, lo que el agente bursátil o el broker busca no es invertir su capital en un negocio, sino hacer negocio con las variaciones en los precios de los valores bursátiles. Es decir, no se trata simplemente de invertir dinero, sino más bien de enriquecerse con la diferencia de los precios. En la bolsa se especula. Y se especula en primer lugar con títulos de crédito, como letras de cambio o pagarés, pero se especula también con capital ficticio, sean bonos del Tesoro Público o sean acciones. Es decir, lo que se compra mayoritariamente, dice Hilferding, y lo sabemos a día de hoy, son títulos de renta, son acciones o títulos de deuda pública. Y se compran para ser posteriormente vendidos
enriqueciéndose sencillamente con la diferencia de precio. Claro, en este sentido, la bolsa parece ser lo mismo que un mercado donde se compran y venden mercancías. No, o sea, parecería que es lo mismo especular con acciones del Banco Santander que comprar y vender mercancías. Pero claro, esta equivalencia desde un punto de vista material es una pura ilusión. Fijémonos, la mercancía siempre es consumida finalmente y desaparece del mercado. Pero es que un título de renta es eterno, en principio. Una acción nunca sale de la circulación. La compraventa de mercancías es un proceso socialmente necesario en la organización del trabajo social y el reparto de sus productos. Lo hemos dicho al comienzo de la ponencia, ¿no? Una economía que organiza, una economía de mercado que se organiza mediante el intercambio de mercancías, requiere la compraventa de mercancías como un proceso para organizar el trabajo social y organizar el reparto de los productos del trabajo. Y en cambio la especulación bursátil no es necesaria desde el punto de vista de la organización del trabajo. La especulación bursátil no atañe a la empresa como tal, a su funcionamiento ni a su producto. Es decir, los vaivenes en las acciones de Endesa o de cualquier otra empresa eléctrica en principio no afectan de manera directa al precio de la luz o a su funcionamiento interno. La producción y sus ganancias no se alteran porque las acciones de la empresa cambian de dueño. Tampoco cambia el rendimiento de la empresa porque el precio de sus acciones aumente o disminuya. Más bien es al contrario. La compraventa de acciones y de títulos de renta es simplemente un cambio de propietarios, una redistribución de la propiedad que no tiene consecuencia directa sobre la producción o sobre la realización de la ganancia, como sí lo es la venta de mercancías. Si una empresa no vende sus mercancías, entonces tiene que redistribuir su producción, tiene que cambiar, tiene que reorientarse. Pero la compraventa de acciones no tiene ese efecto. Y los beneficios de la especulación surgen de las variaciones de los precios. De manera que los especuladores solo ganan los unos de los otros. O sea, lo que ganan los unos lo pierden los otros. Bueno, por tanto, la compraventa de acciones no es en realidad equivalente a la compraventa de bienes y servicios, aunque formalmente sea una compraventa, ¿vale? Pero desde el punto de vista económico son fenómenos totalmente distintos. Claro, la especulación es una actividad totalmente improductiva, estamos diciendo, es un puro juego de apuestas. Y sin embargo, dice Gilferding, su existencia es necesaria, porque la especulación bursátil cumple una función, y esto es lo que enlaza con las sociedades de acciones. La especulación hace que la bolsa sea un mercado de valores siempre disponible, donde los capitalistas tienen acceso a capital dinerario constantemente. Al obtener beneficios diferenciales mediante la compra de valores, existe siempre un incentivo constante para la compraventa, lo cual es ideal para las empresas que quieren financiarse a través de la emisión de acciones. Y también es ideal para los accionistas que saben que siempre van a poder vender sus acciones en la bolsa, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una especulación constante. La bolsa, por tanto, transforma el capital ficticio creado por las empresas mediante emisión de acciones en capital dinerario y posibilita así toda la movilización del capital ofreciendo una fuente constante de financiación. La bolsa, nuevamente, encarna estas tendencias intrínsecas de la sociedad capitalista a convertir todo valor disponible en la sociedad en capital. Vemos, por tanto, que tiene una función necesaria. Muy interesante es también notar que con el capital ficticio y la sociedad y la salida a bolsa de las empresas, la realidad, digámoslo así, se tergiversa. Esto es un poco lo último que voy a decir. Se tergiversa la realidad en el sentido de que los efectos acaban confundiéndose con las causas. En verdad, la dimensión total de un capital determina, establecida ya una tasa media de ganancias, sus ganancias dadas. Es decir, si yo invierto 100 y la tasa de ganancias es del 20%, mi ganancia va a ser de 20, ¿vale? Pero con la creación del capital ficticio, gracias a la sociedad de acciones, esta relación aparece puesta al revés. Primero aparece la ganancia y luego el valor bursátil de la empresa, su capital que es ficticio, ¿no? Se parte de la ganancia de la empresa como un factor dado,
de una determinada cantidad y a partir de ahí se calcula el monto total de sus acciones. De tal manera que esta es la operación que se hace en la salida a bolsa, en la fundación de una sociedad de acciones, que se acaba confundiendo, como en otros ámbitos de la sociedad capitalista, apariencia y realidad. En la bolsa, la propiedad capitalista aparece como un título de renta, desligado totalmente de la explotación y de la apropiación del plusvalor. O sea, es un título que mágicamente trae un dividendo, sin saber muy bien cómo. ¿De dónde sale ese dividendo? Evidentemente, por supuesto, de la producción, en último término, de la explotación al trabajo. La propiedad, sin embargo, deja de expresar una relación productiva y se convierte en la propiedad de un título, de un papel que misteriosamente, de manera ajena a la conciencia del propietario, reporta dividendos periódicamente. La verdadera formación del valor es algo que desaparece por completo de la escena. Si ya la tasa de ganancia mistificaba esta formación, en la medida en que la tasa media de ganancia a partir del capital, se mide la ganancia a partir del capital sin hacer referencia alguna al trabajo, con la compraventa de acciones en la bolsa y el capital ficticio, ya cualquier conexión con la creación de la riqueza por parte del trabajo queda totalmente oculta. Lo que aparece son números, a lo sumo valores bursátiles, que tienen la mágica capacidad de generar beneficios sin que se sepa muy bien cómo ni por qué. Bueno, este es otro fenómeno que se ve también en Marx, por supuesto, este fenómeno de mistificación propio de la sociedad capitalista, de tergiversación, donde la apariencia se acaba confundiendo con la realidad. En este caso, el capital ficticio acaba confundiéndose con el capital real. Bueno, yo creo que por hoy se puede dejar aquí, me parece. Quedan muchos temas por tratar. Quedaría también el análisis que hace Hilferding de la bolsa de mercancías y de la especulación con mercancías, el análisis del surgimiento de los oligopolios, de los monopolios, la fusión entre capital financiero, o sea, entre capital bancario y capital financiero, la tendencia a la búsqueda de nuevos mercados y la política asociada al capital financiero. Bueno, hay muchísimas más temas que quedan en el tintero, pero bueno, yo creo que por ahora por lo menos hemos visto una buena parte de las contribuciones de Hilferding y espero que la charla haya servido sobre todo pues, para animar un poco a adentrarse en este autor. Ya digo que el libro está en alemán y está traducido en castellano, en Tecnos, por Vicente Serrano, y se puede encontrar fácilmente por internet. Y yo creo que es un libro que merece la pena estudiarlo. Y por lo demás, muchísimas gracias por la atención y aquí estoy a disposición de las posibles preguntas o comentarios. Buenísimo. Muchas gracias, Rafael, por tu conferencia muy completa, muy compacta y con bastantes temáticas aquí. Así que yo creo que hay bastantes aristas, puntos acá que se pueden tomar en cuenta. Yo ya veo ahí una pregunta de Samuel en el chat. También se invita a los estudiantes, a los invitados, que puedan abrir sus micrófonos o levanten la mano para que pregunten. Saludo a quienes vienen de manera invitada. Veo acá que está Miguel Espinosa. Él es que es estesista mío en Barranquilla, en la Universidad del Atlántico, así que le mando un saludo. Bueno, quedan abiertas preguntas. Si quieren, se abre el micrófono. Veo de todas formas que llevamos hora y media, no sé cuánto dura la clase. En cualquier caso, me disculpo por haber hablado tanto. Igual ha sido demasiado. No te preocupes, sí, quedamos un poquito más, tenemos una media hora y nada. Bueno, cualquier cosa, como les decía, pueden abrir los micrófonos. Yo como estoy en una tablet, me es difícil ver si ustedes levantan o no la mano, pero se les invita a hacer preguntas y hacemos primero la pregunta entonces em, de Samuel. Está acá en el chat que la paso a leer.
y es que no la veo por completo. A ver, a ver. No sé si tú la ves, Rafael, pero es que a mí no me está cargando el chat. Yo la veo, yo la puedo leer si no les molesta. Ok, sí, Dice, estimados, gracias por la presentación. Interesante poder ahondar respecto a lo que sucede en tiempos de crisis en tanto a la reinversión productiva planteada al inicio, refiriéndose que lo normal es el capitalismo, ya que en momentos de recesión, por ejemplo, se estanca la inversión. Saludos. Tal vez lo leí muy mal, pero eso es la pregunta. Disculpe, está moteado. Está silenciado, Rafael. Tiene que desbloquear el micrófono. Perdón, que me he lanzado a hablar. Sí, decía que no nos ha dado tiempo, porque bueno, claro, es que es muchísimo, no nos ha dado tiempo a ver un poco el análisis de las crisis, ¿no? Dentro de la que hace Hilferding. Hay, ya digo, claro, estos son 2 tomos, hay gente que lo llama el tomo cuarto del Capital, es de verdad un autor interesantísimo. Habrá quizás quienes le suene la polémica de Rosa Luxemburgo con Hilferding, que tampoco entraba en eso también habría que tratarlo. Respecto de los esquemas de la reproducción simple y la reproducción ampliada que aparecen en el tomo segundo del Capital, ahí, bueno, Hilferding plantea que hay una serie de condiciones de equilibrio que hacen posible una reproducción ampliada de la economía capitalista, ¿no? Si en la economía capitalista se mantiene, pensaba la economía capitalista ahora, por supuesto, como una economía, digamos así, nacional, ¿vale? Una economía de un país, si mantiene una serie de unas condiciones de equilibrio, sería posible una acumulación, ¿no? Rosa Luxemburgo plantea que esta polémica que tiene con Hilferding, plantea que no es posible. O sea, que el capitalismo requiere, requiere para llevar a cabo una reproducción ampliada o una acumulación, es decir, que cada año se produzca más y se genere más beneficio, requiere siempre la expansión, requiere siempre de la expansión de mercados externos y, por tanto, requiere siempre del imperialismo. Es decir, la gran nación capitalista es necesariamente una nación imperialista. ¿Imperialista en qué sentido? Imperialista en el sentido de que requiere siempre hacerse con mercados externos donde vender sus mercancías, por un lado, y requiere también siempre atraer fuerza de trabajo y atraer materias primas hacia la metrópoli. Esto también es un debate muy interesante que habría que tratar. Y otra de las cosas, como decía, que no hemos tratado todavía es lo de las crisis, ¿no? Las causas de las crisis. En Marx sabemos que hay varias y en Hilferding también hay un análisis del tema de las crisis, el tema del ciclo, por así decir, económico, que quizás sería... Lo que pasa es que me tendría que alargar un pelín, pero quizás sería interesante que también comentemos. No sé, Pablo, cómo lo ves. Sí, puede ahí extenderte en ese punto. Sí, pues bueno, vamos a ver. Por ver un poco el tema de las crisis y del ciclo económico. Ya desde el análisis de Marx se plantea que la economía capitalista es una economía que sufre ciclos, ¿no? Bueno, el economista posteriormente a Marx, famoso es Kondratiev, ¿no? Con sus curvas, ¿no? que exponen los ciclos económicos, pero esto es algo que todo el mundo conocemos, o sea que está cualquiera, hasta un niño sabe que la economía capitalista tiene tendencias o tiene fases de auge y fases de declive, ¿no? Fases de prosperidad y fases de crisis. Bueno, digámoslo así,
la causa principal que, bueno, esto es polémico, pero bueno, una de las causas principales, por no decir la causa principal que hay que Marx ve en estos factores, en estos ciclos y en estos surgimientos de la crisis es la composición orgánica del capital y el crecimiento de la composición orgánica del capital y la tendencia descendente de la tasa de ganancia. Bueno, esto es verdad que hay otras causas que se pueden identificar también en la obra de Marx, pero Marx le dedica bastantes páginas en el tomo tercero del Capital a esta cuestión. Claro, fijémonos que los precios, hemos dicho antes, ¿no? Una economía de mercado, ¿no? Requiere de dinero, requiere de valor, ¿no? El hecho de que las cosas, de que los productos del trabajo, de que las mercancías tengan un valor, es lo que regula las proporciones de intercambio y la organización del trabajo en la economía, ¿no? De tal manera que los precios y el intercambio de las mercancías en torno a su valor objetivo son necesarios a fin de mantener unas proporciones de equilibrio en la economía. Pero, ahora bien, este equilibrio se ve quebrado periódicamente y una de las razones tiene que ver con lo que Marx llama la composición orgánica del capital. Bueno, sabemos que la composición orgánica del capital aumenta con la evolución del capitalismo. Bueno, ¿qué es la composición orgánica del capital? La composición orgánica del capital es la relación que hay entre el capital constante y el capital variable. Esto es una terminología marxista que yo creo que es relativamente conocida, pero bueno, es muy sencillo de explicar. Cuando una persona o una empresa se funda, ¿no? Se invierte un capital inicial en una empresa para fundar una empresa, ya sea de donde venga ese capital, ahora nos da igual. Si es un capital que procede del crédito bancario o si es capital propio de los socios, eso ahora mismo da igual. Pero si invierte un capital inicial en la fundación de una empresa, dice Marx, ese capital se desdobla en capital constante y capital variable. El capital constante es la inversión en medios de producción y materias primas. Capital variable es la inversión en fuerza de trabajo. Bueno, a esta relación entre capital constante y capital variable lo llama Marx la composición orgánica. Y él dice que la composición orgánica del capital aumenta si aumenta la parte del capital constante respecto del capital variable. Es decir, una empresa con una alta composición orgánica de capital es una empresa que digámoslo así, que dentro de su capital total la mayor parte es gastada en medios de producción y en materias primas. Pues, ejemplos clásicos son las industrias del metal, las industrias del metal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tienen una gran inversión en capital fijo, por ejemplo, en altos hornos o lo que sea, o una industria automovilística, ¿no? Incluso, bueno, los ejemplos válidos, una industria de electrodomésticos, por ejemplo. Bueno, dice Marx que conforme aumenta la evolución, o con la evolución del capitalismo, la composición orgánica del capital aumenta. Es decir, la mejora de la técnica y la introducción de esta en la producción aumenta la productividad del trabajo. Pero alteran las proporciones internas entre capital constante y capital variable. El capital constante aumenta y además aumenta dentro de él también el capital fijo, tornándose mayor la parte del capital total. Dado que la ganancia, y aquí viene la cuestión, bueno, esto es un fenómeno que se observa en realidad en muchos sectores. Yo he puesto ejemplos del sector industrial, pero podríamos hablar también de profesiones liberales, por ejemplo, el periodismo, ¿no? Antes en el periodismo había mucho más inversión en capital en el sector en la producción de un periódico había mucho más inversión en capital variable. Conforme la producción del periódico se va mecanizando, conforme se introducen las nuevas tecnologías, los teléfonos móviles, las computadoras, se hace menos necesario, se puede reducir personal porque un mismo periodista con medios informáticos adecuados puede cubrir muchas más noticias, ¿no? Es decir,
el aumento del capital, de la composición orgánica del capital, se daría en buena parte de los sectores de la producción. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Por qué esto es un problema? Porque la ganancia en todas sus formas nace del capital variable. De tal manera que la disminución relativa del capital variable respecto al capital total provoca una disminución de la tasa de ganancia, la relación entre el capital invertido total y la ganancia. Es decir, al disminuir la tasa de ganancia o reducirse, al reducirse la ganancia, disminuye también la relación en su relación con el capital total y disminuye la tasa de ganancia. Y esto hace que conforme la tasa de ganancia va disminuyendo en el ciclo económico, y esto es una cuestión que puede comprobarse empíricamente, conforme el ciclo económico va haciendo que la tasa de ganancia se reduzca, se hace cada vez más difícil la inversión de nuevo capital, porque la inversión de nuevo capital cada vez es menos rentable. Es decir, al disminuir la tasa de ganancia o reducirse a un mínimo, cae la inversión nueva de capital, porque ya no compensa. Al caer la inversión de capital nuevo, empiezan a contraerse las ventas. ¿No? Porque se invierte menos, se consume, se vende menos. Y esto conlleva, antes o después, un estancamiento del mercado y por ende la crisis. Es decir, la crisis comienza, por tanto, con una bajada de la tasa de ganancia. El comienzo del ciclo económico vendría caracterizado, según Hilferding, por una fuerte demanda y altos beneficios. Toda la economía es activa, ¿no? En una economía boyante hay fuerte demanda, hay altos beneficios, la producción se expande, se abren nuevos mercados, se crean nuevas ramas de la producción, se introducen mejores técnicas, cada rama de la economía crece, amplía su producción, crea nueva demanda para el resto y se retroalimentan unas a otras. El ciclo comienza pues con una expansión de la producción y ello conlleva también mejoras técnicas y fuertes inversiones en capital fijo. Las mejores técnicas aumentan la productividad del trabajo y reducen a su vez el tiempo de rotación del capital, además de traer ganancias extraordinarias. La subida de la tasa de ganancia, la ganancia sube, esto conduce a una inversión de capital en capital fijo de tecnología de última generación y esto implica a su vez un aumento de la composición orgánica del capital, lo cual a su vez implica la bajada a la larga de la tasa de ganancia. La tasa de ganancia desciende en primer lugar al aumentar la composición orgánica del capital. Dado que el capital variable disminuye, como decíamos, en relación con el capital total invertido, la misma tasa de plusvalía se traduce en una tasa de ganancia menor. Además, puesto que aumenta la inversión en capital fijo, el tiempo de rotación total del capital invertido se alarga mucho más, lo que implica una tasa de ganancia momentánea menor. Y además, el aumento de la composición orgánica del capital, es decir, el aumento, la complejización del proceso productivo, el hecho de que el proceso productivo mejore técnicamente, requiere una cosa más, requiere un elemento añadido, a saber, mano de obra, pero ya no cualquier mano de obra, sino mano de obra cualificada, que además no siempre está disponible en la cantidad deseable. Y esto lleva a que en tiempos de prosperidad a veces suban los salarios. La demanda de fuerza de trabajo es mayor en general en tiempos de prosperidad, pero también es mayor particularmente la de fuerza de trabajo cualificada. Y esto hace que aumenten los salarios. Además, debido a que la demanda de capital es mayor, aumenta también la demanda de crédito y con ello los tipos de interés, lo que a la larga se traduce en una ganancia empresarial menor. Y por último, también, buena parte de las ganancias se dedican a la especulación. Todo esto conlleva una disminución paulativa de la ganancia empresarial. Los periodos de prosperidad se caracterizan además por un aumento desigual de las ganancias, ¿no? Los precios de determinadas mercancías suben mientras otros se mantienen estables, dando a los productores de las primeras ganancias extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, véase, en periodos de prosperidad, véase, pues, por ejemplo, un sector que siempre sale muy beneficiado es el sector inmobiliario, ¿no? El precio de la vivienda y las ganancias del sector inmobiliario en periodos de prosperidad suele ser extraordinario. Es decir, en los periodos de prosperidad las ganancias en diferentes sectores son mayores y estas ganancias extra atraen nuevo capital.
en estas ramas se da una tendencia excesiva de inversión hasta que se llega a un punto en el que la oferta de capital y de inversión sobrepasa con creces la demanda. Y las crisis les afectan de manera especialmente dura. De tal manera que la tendencia a la sobreinversión de capital es especialmente peligrosa y causa también crisis. Por tanto, hay una causa general de la crisis capitalista, que es la bajada tendencial de la tasa de ganancia, que recurre periódicamente, y a esta causa general se le añadiría también una subida de salarios que harían que el beneficio total disminuya, ¿no? Sabemos que en una condición de mercado competitivo, una subida de salarios no tiene por qué traducirse en una subida del precio final. Al contrario, a veces se traduce en una disminución de la tasa de ganancia empresarial. De ahí la lucha de clases, que se dice de manera tradicional. Esto hace además, o sea, esto sería una segunda causa. Una tercera causa sería la sobreinversión en determinadas ramas prósperas de la economía, ¿no? Por ejemplo, el sector inmobiliario, que es clásico. Bueno, esto sería un poco el ciclo económico de la economía y algunas de las causas y de los análisis que hace Gilferdin de la crisis. Me he extendido un poquito más porque me parece también un tema interesantísimo. Perfecto, Rafael. Bueno, muy bien. Sí, aquí hay varios puntos. Yo también tengo varias preguntas aquí en el tintero, pero en mor del tiempo, mira, tenemos hasta las 11, ojalá cerrar un poquito antes de las 11. Pero primero, antes de preguntar yo, quería ver si es que hay preguntas del público, alguna otra pregunta. Yo no tengo ninguna. La mía fue respondida hace mucho rato. Ya, perfecto, Manuel. Gracias. Bien, entonces, a ver, voy a hacer una pregunta. Una dirigida para una duda particular y otra, una duda más bien explicativa para los estudiantes, para que quede, dar un poco más de hilo a los contenidos que estás viendo. A ver, primero, creo que he hecho un poco de menos el concepto de capital ficticio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú ves? Una pregunta conceptual simplemente. ¿Cómo ves tú que entra en esto que tú llamas en lo que hablas de la especulación bursátil, el capital ficticio en cuanto se genera esto que tú hablabas de esta confusión entre apariencia y realidad respecto al mercado bursátil? Tenemos un elemento que al parecer que era es positivo y que de cierta manera el capital ficticio o la especulación generaba una dinámica económica que no tenía, por ejemplo, este dinamismo no estaba sin esta capacidad bursátil de mover capitales de un lado a otro, pero al mismo tiempo se genera este elemento que se transforma en una actividad totalmente improductiva, pero necesaria. ¿En qué medida, por ejemplo, nosotros podemos determinar que el movimiento de capitales, por ejemplo, se transforma no solamente en una actividad improductiva, sino en una actividad, entre comillas, tóxica? No solamente básicamente decir actividad improductiva es una actividad no productiva en este caso. Pero ¿en qué manera se transforma esto, por ejemplo, en el mismo movimiento de capitales, en una actividad contraproducente? Y lo voy a vincular, voy a mezclarlo con la otra pregunta, vincular con un concepto que es principal en esta cátedra, que es el concepto de desarrollo. Básicamente, poniendo este desarrollo como igual, progreso,
independiente de lo que nosotros podamos advertir a qué significa desarrollo, de cierta manera las economías del siglo XX, sobre todo, han tratado de dar con algún sistema económico que sea coherente con un desarrollo de no solamente de las actividades productivas, sino también de la satisfacción de las necesidades de la propia sociedad civil. De ahí nacen los discursos desarrollistas, hasta cierto punto es lo que, por ejemplo, los discursos que lleva la batuta de la especulación bursátil, que serán, no sé, ponte, discursos liberales o neoliberales, etcétera, independientes de su contenido, dar cuenta de que son aquellos que llevan la bandera del desarrollo. ¿Cómo podrías tú hacer ese vínculo en este concepto que es principal acá, y sé que lo puedes vincular, respecto a este mismo carácter de la especulación bursátil, de ser no solo improductivos, sino que en ciertos modos ser contraproducentes? Es decir, no solamente generar improductividad, sino que generar detrimento en el desarrollo de la sociedad civil. Eso. A ver, que mire, tengo el micrófono, es que no me pase como antes. Sí, lo tengo apuntado, lo tengo activado. Bueno, claro, por un lado, el tema de la especulación se torna relativamente dramático cuando hablamos de la especulación de mercancías, que es un tema que no hemos tratado. O sea, a ver, es dramático en el sentido de que la especulación es siempre un juego de suma cero, ¿no? Como hemos explicado antes, donde los beneficios de unos son las pérdidas de otros, ¿no? Y eso implica también la ruina en un momento dado, ¿no? Desde un punto de vista económico, dice Hilferding, yo creo que además de una manera muy, muy interesante, la especulación bursátil hace posible la existencia de un mercado donde siempre se puede vender y siempre se puede comprar, ¿no? Esta es un poco la función de la especulación, de tal manera que en ese mercado de valores una empresa, una sociedad de acciones siempre puede acceder a financiación. Siempre puede atraer capital, siempre puede vender acciones, emitir acciones nuevas, salir a bolsa y ahí obtener financiación. Por otro lado, sus accionistas siempre saben que van a poder vender sus acciones y recuperar, bueno, al menos, no se sabe, nadie garantiza si la inversión inicial, pero bueno, al menos una parte. De tal manera que eso les sitúa en una posición análoga a la que sería la posición del banco o la posición del prestamista. O sea, las acciones, la existencia de las acciones, la existencia de la sociedad de acciones, hemos dicho, es una segunda forma de obtener financiación por parte de una empresa. La primera forma era el crédito bancario, la segunda, hay más, ¿no? Pero bueno, principales son estas dos, claro. La segunda forma, por supuesto, es la venta de acciones. Y hemos dicho, claro, cuando una empresa vende sus acciones, pone acciones en el mercado, lo que está poniendo son participaciones al beneficio futuro, pero no su capital real, pues su capital real no lo ha vendido. O sea, para que Telefónica vendiese su capital real, tendría que vender sus edificios y sus redes de telefonía. Eso no lo hace Telefónica. Lo que hace Telefónica al vender acciones es vender participaciones a sus beneficios futuros, es decir, vender derechos a sus dividendos, títulos de renta. Y lo que permite la especulación bursátil es que sus accionistas puedan siempre recuperar al menos una parte de su inversión, de lo que gastaron en sus acciones. Porque Telefónica no se las va a devolver. Y no se lo va a devolver porque ya hemos dicho que se lo ha gastado. Es decir, una compra de acciones no es un préstamo. En este sentido, hay una parte que es necesaria en la especulación, digámoslo así. La especulación bursátil tiene una función necesaria. Pero como decía, tiene también una función
contraproducentes, sobre todo cuando hablamos, ya decía, de la especulación con mercancías, que este es uno de los temas que yo no hemos tratado, pero también trata Hilferding. Es decir, dado que hay siempre en la sociedad un monto de capital que no está, que está en barbecho, o sea, un capital dinerario, un capital o monetario que está en barbecho, que de entrada no se utiliza productivamente, se buscan siempre posibilidades de inversión. Una posibilidad, por supuesto, se puede dejar en el banco y entonces es el banco quien invierte a modo de crédito, pero se puede también invertir bien en acciones de otras empresas, de sociedades de acciones, o bien, como digo, en mercancías, en la bolsa de mercancías. La bolsa de mercancías es otra manera de movilizar capital. ¿Cuál es su funcionamiento? Bueno, hay una existencia de una bolsa de mercancías, de una bolsa de una bolsa donde se especula con determinadas mercancías. Es verdad que no con todas, ¿no? Por ejemplo, con lana, con café, con cacao, con trigo, son los ejemplos clásicos, ¿no? Azúcar, algodón, por ejemplo. Claro, ¿cómo surge esta especulación? Esta especulación surge porque estos productos, que además son la mayoría productos agrícolas, sufren fuertes vaivenes en sus precios debido a su naturaleza, tanto a la naturaleza perecedera de sus productos, o sea, de estos productos, como también a la naturaleza del sector agrícola que es muy dependiente de las condiciones meteorológicas y, por tanto, la producción del sector agrícola varía mucho de unos años a otros. Esto hace interesante para los productores agrícolas a veces fijar precios es decir, adquirir contratos a futuros, ¿no? De tal manera que se compromete uno a vender tanta cantidad de tal producto agrícola a un precio determinado, a un precio fijo. Y lo que ocurre en la bolsa de mercancías es la especulación con esos productos, con esos contratos y con esos títulos y con esos valores, con esos pagarés, por así decir. Claro, esto trae consecuencias contraproducentes en la medida en que esto puede implicar muchas veces en que la especulación haga que la acaparación de ciertos bienes de primera necesidad pues acabe repercutiendo en el precio final para el consumidor y pueda hacer que, bueno, vivamos situaciones irracionales donde productos de primera necesidad que estén donde haya una oferta en principio suficiente, pensemos en el trigo, pues lleguen al consumidor a un precio inasumible, ¿no? Esto se ha dado en la historia y ahí sí que podría haber una consecuencia tóxica, como decías, Pablo, en el contraproducente en esto de la especulación. La otra cuestión, la cuestión en torno al desarrollo, es también muy, muy interesante porque, claro, yo creo que ahí habría que entrar un poco en el análisis de la lógica centro-periferia, que es verdad que es un análisis propio de los economistas posteriores. Pues Samir Amin es, que duda cabe, uno de los que más ha desarrollado, pero no el único, por supuesto, de los que más ha desarrollado esta lógica de centro-periferia, pero esta cuestión también aparece en Hilferding. Y aparece en Hilferding en esto que yo hablaba antes de la política económica del capital financiero. Y en el análisis del comercio internacional de posguerra, ahí cuando analiza eso, está su sugerencia, lo mismo que habla de esto, centro-periferia, que ya aparece ya posteriormente. Exactamente, exactamente.
ahí es también muy interesante. Habría que ver un poco, por ejemplo, claro, para entrar en esto en Hilferding habría que analizar la cuestión de los monopolios y los oligopolios, cárteles y trusts, que es que llama Hilferding en sentido estricto, ¿no? Cómo en ciertos sectores de la economía se crean monopolios o oligopolios. Esto es, por ejemplo, en el sector energético es clarísimo, en el sector bancario también es muy claro, pero bueno, la distribución de mercancías también es bastante patente, ¿no? Y estos oligopolios y monopolios crean en su entrelazamiento con el capital bancario lo que Hilferding llama el capital financiero. Y ese capital financiero tiene una política económica propia que pasa por los aranceles, pasa por la exportación de capitales y por la lucha por un área de hegemonía económica. Y aquí es donde entra, por ejemplo, la inversión, bueno, en la creación precisamente de un área de hegemonía económica donde el capital pueda vender sus mercancías y donde a lo mejor se dé la exportación de capitales a otros países, pero sobre todo buscando ciertos sectores de la producción y buscando pues buenas tasas de ganancia debido a tasas de explotación mayor. Y aquí esto nos llevaría a ver precisamente una perspectiva crítica a este concepto de desarrollo. Claro, el concepto de desarrollo desde una perspectiva crítica habría que plantearse si no hay que tratarlo como bueno, desde dos vertientes, ¿no? O dicho de otra manera, si el desarrollo de unas economías y de unos países no implica a veces o no ha implicado históricamente el subdesarrollo de otros. Y esta es una cuestión fundamental en la que ya digo, aparte en Hilferding aparece, pero en la que otros autores han ahondado muchísimo, ¿no? Cómo este concepto de desarrollo, en principio muy sencillo, ¿no? Buscar una economía que desarrolle productivamente a un país, si se ve la economía enlazada en una economía global, engarzada en una economía global, cómo a veces el desarrollo es como una moneda de dos caras, ¿no? Y donde el desarrollo de algunos países o de algunas zonas puede implicar el subdesarrollo de otras. Esto es un tema tremendo e interesantísimo, vaya. Entonces yo creo que habría que dedicarle Claro. una sesión casi exclusiva para eso. Claro. No, perfecto. Bueno, ahí queda todo el tema del desarrollo desigual y combinado, que es que se arrastra de, por supuesto, el marxismo más clásico, pero que viene a decir lo que tú mencionabas muy bien respecto a cuestionarnos también el concepto de desarrollo, básicamente. Bueno, ¿qué va a definir como concepto de desarrollo? Digámoslo así, sobre todo dirigido a los estudiantes de trabajo social. Acá. Que atañe con su propio quehacer. Cómo nosotros entendemos las políticas públicas o cómo entendemos las políticas públicas al calor del concepto de desarrollo que tiene un Estado. Es decir, básicamente todos los Estados abrochan y abrazan un concepto de desarrollo a nivel general, pero no es el mismo concepto de desarrollo. Muchas veces el concepto de desarrollo es simplemente crecimiento exponencial y no significa gasto público. Entonces, claro. Totalmente. Muchas veces el concepto de desarrollo es simplemente generar beneficio, ¿no? Crecimiento del PIB, pero bueno, crecimiento del Producto Interior Bruto es muy abstracto, en el sentido de que eso no te dice en qué se está creciendo, ni qué sectores se están desarrollando, ni si, por ejemplo, los salarios están subiendo, si el poder adquisitivo de las personas aumenta. Y efectivamente, como tú dices, muchas veces el desarrollo se confunde con mera ganancia. Bueno,
es lo mismo, en principio. Muy bien, muy bien. Creo que estamos justo en la hora. Hubiese sido interesante más preguntas también, pero estamos ya al filo del tiempo. Muchas gracias, Rafael. Ya estamos bordeando las 2 horas por el intenso, interesante, muy completo, muy completa descripción del trabajo del Hilferding, que muchas veces viene poco reconocido. Creo que ha tomado relevancia en los últimos años nuevamente. Fue dejado también en las estanterías por mucho tiempo. Quedará esta charla grabada. Espero también, digo a nombre de la Universidad Central, también que muchas gracias. Esperamos que esto sea una puerta para futuras colaboraciones. Y nada, también agradecer a todos los asistentes, tanto estudiantes como invitados externos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a la Universidad Central por la invitación, a Samuel, a Ángela por la organización. Y un placer, para mí ha sido un placer y cuando quieran, aquí quedo a su disposición. Un verdadero placer estar hoy con ustedes. Eso. Muchas gracias y nos vemos a todos. Yo no sé cómo acá se para la grabación, pero nos vemos y que tengan un buen día. Muchas gracias, nos vemos. Gracias por la charla. Muy interesante. Adiós. Chao, muchas gracias. Adiós a todos. Hasta la próxima.